A ver, si pensamos en la literatura española, hay dos nombres que siempre aparecen enfrentados: modernismo y generación del 98. Nos los han pintado casi siempre como dos bandos, ¿no? Por un lado los estetas, los artistas, por otro los filósofos, los pensadores, la forma contra el fondo. Pero, ¿y si toda esa batalla en realidad nunca existió? Esa es la gran pregunta, claro. ¿Eran enemigos irreconciliables o más bien dos caras de la misma moneda? Pues eso es justo lo que vamos a explorar. Vamos a desmontar este mito, pieza por pieza, para entender qué unía y qué separaba de verdad a estos gigantes de nuestras letras. De acuerdo. Para entender el mito primero hay que conocerlo. Empecemos por la versión clásica, la que seguramente nos contaron en el instituto. Esa idea de que existían dos equipos literarios con camisetas de colores muy distintos. Esta tabla resume esa visión tradicional a la perfección. A un lado, los modernistas, cosmopolitas, sensoriales, obsesionados con la belleza de la forma. Al otro, los del 98, centrados en España, preocupados por la ética y con un estilo mucho más austero. Vamos, que a primera vista parecen la noche y el día, ¿verdad? Y si lo reducimos a unas pocas palabras, el contraste parece todavía más claro. Para el modernismo hablamos de evasión, de sentidos, de mundos lejanos, de belleza, una mirada hacia afuera. En cambio, en la generación del 98 las palabras son introspección, ideas, España, realidad, una mirada hacia adentro. Dos maneras, en teoría, opuestas de entender el arte. Pensemos un segundo en el modernista. Es un artista harto del pragmatismo burgués, de esa idea de que todo tiene que ser útil. Se revela con una idea muy clara: la belleza es un fin en sí mismo. Su inspiración está en París, en los simbolistas franceses, y con eso crea mundos llenos de color, de música, de elegancia. Y ahora, en la otra esquina, el autor del 98. Este no se va de todo lo contrario, se clava de lleno en la realidad de su país. Rechaza los adornos, la retórica hueca y busca la esencia, el alma de España. Y la busca en el paisaje seco de Castilla y en lo que Unamuno llamó la intrahistoria, esa vida anónima del pueblo que no sale en los libros de historia. Hasta aquí la historia de dos N-. Pero es ahora cuando la trama da un giro, porque resulta que a pesar de todo, ambos movimientos nacen del mismo lugar, de una herida común, de un momento histórico devastador que lo cambió todo. 1898. Esa fecha para España es mucho más que un año, es una cicatriz. Se conoce como el desastre, así, con mayúsculas, la guerra contra Estados Unidos y la humillación de una nación que se creía un imperio. Es que en apenas unos meses España pierde sus últimas grandes colonias. El famoso imperio donde nunca se ponía el sol se desvanece de golpe. Y el impacto no es solo político o económico, es un mazazo brutal a la psicología de todo un país. Esta frase del político Francisco Silvera lo resume de una forma demoledora. Un país impulso. Esa era la sensación general, la de un país paralizado, sin rumbo, sin energía, un cuerpo enfermo que necesitaba un diagnóstico urgente. Y esto es clave. El desastre español no fue un hecho aislado. Se enmarcaba en una crisis mucho más grande que recorría toda Europa, la crisis finisecular, un sentimiento de decadencia, de fin de una era. Y de ese caldo de cultivo, de esa misma angustia existencial, beben tanto los modernistas como los 98istas. Entonces, si ambos grupos nacen de la misma herida, la cosa se complica para el mito, ¿no? Quizá esas fronteras tan claras no lo eran tanto. Y la mejor prueba para demostrarlo está en los propios autores. Vamos a verlo. Y esta es la prueba del algodón, la que dinamita la vieja dicotomía. Pensemos en Valle Inclán. Empieza siendo el modernista por excelencia con sus elegantísimas sonatas y evoluciona hasta crear el esperpento, una deformación grotesca de la realidad para criticar a España. O Antonio Machado. Su primer gran libro, Soledades, es pura música modernista. Años después, publica Campos de Castilla, la obra que mejor define el espíritu del 98. Está claro que el viaje entre ambos mundos era posible y muy frecuente. Pero un momento, porque en medio de todo este debate sobre etiquetas, que casi siempre son masculinas, se nos suele olvidar una pregunta fundamental. ¿Qué papel jugaron las mujeres en esta época de renovación tan profunda? Pues, lejos de ser espectadoras, fueron protagonistas. Y lo interesante es que ellas no se preocupaban tanto por estas etiquetas. Escritoras como Carmen de Burgos, que fue una figura impresionante, utilizaron la estética y las ideas como herramientas para un mismo fin: modernizar un país en crisis y, de paso, reclamar su propio espacio en él. Así que, después de poner todas las cartas sobre la mesa, llegamos a una nueva conclusión. Es hora de dejar atrás el viejo campo de batalla y entender la relación entre estos dos movimientos de una forma mucho más rica y más real. El punto crucial es este: la oposición es un mito, una simplificación de manual.
No eran enemigos. Eran dos respuestas distintas, con sensibilidades diferentes, sí, pero a la misma crisis de identidad, a la misma pregunta de ¿y ahora qué hacemos con España? Por eso, la crítica actual prefiere hablar de escritores finiseculares. Es un término que los engloba a todos y que pone el foco en lo que de verdad importa, que compartían un tiempo, una crisis y un afán de renovación total. En el fondo, su rebelión era la misma. Ambos se levantaron contra el arte realista del siglo anterior. Ambos despreciaban esa mentalidad burguesa de que todo debe tener una utilidad. Y ambos, cada uno a su manera, querían sacudir los cimientos de España y renovarla por completo, ya fuera con la belleza o con las ideas. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que va más allá de esta anécdota literaria. Nos obliga a plantearnos una pregunta mucho más grande, que sigue vigente hoy. Más allá de las etiquetas, ¿cuál es el papel del arte cuando una nación entra en crisis? ¿Debe evadirse y buscar la belleza o debe hundir las manos en la herida para intentar curarla? Ahí queda la reflexión.